Bueno, mi nombre es Yanina Rosado, soy músico hace bastante tiempo y estoy aquí compartiendo sobre el merengue y cómo se ha desenvuelto el merengue durante los últimos 20, 30 años. Como habrán podido notar en los videos anteriores, a lo mejor le han hablado del merengue tradicional, con Padre Pedro Juan, cómo era el paseo, el cuerpo del merengue, el verso, el mambo o coro. Eh, sufrió, el merengue sufrió varias modificaciones luego, ya más adelante no se toca con paseo y lo que tenemos hoy ya es otro tipo de merengue. Entonces el merengue cuando ya no se toca que el paseo, debo aclarar que el merengue específicamente fue creado para bailar. Ese es el objetivo del merengue o de la música caribeña. El objetivo es baile. Entonces, sin clave, voy a hablar de la clave, no como el instrumento, la clave, los dos palitos. Que mucha gente se confunde, que cree que la clave y la clave rítmica son lo mismo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La clave como instrumento, le podemos llamar Martín, Ramón, cualquier otro nombre. Pero la clave rítmica, la que conocemos como 1, 2, 3, 3, 2 y 2, 3, tiene su función en el merengue también. La clave es determinada por la melodía. La melodía es la que determina qué clave va a funcionar en el tema, si es 3-2, si es 2-3. ¿Qué pasa? En el merengue podemos tener un cambio de clave. Puede empezar un tema 3-2, puede luego pasar a ser 2-3. Entonces me voy a enfocar en esos cambios en el día de hoy. Voy a empezar con un merengue que se llama Caña Brava, que es un merengue tradicional, que su clave es 3-2 y se mantiene 3-2 todo el trayecto, completamente el merengue. Pero interviene también la escritura del patrón rítmico de la tambora y de la armonía, ¿verdad? Tenemos alguien arma la clave 1, 2, 3, 4. Ok, se dieron cuenta que están pararán. Si venimos a 4, tan pararán, parará, pa, tin, tin, te, que le, carará, pa, pararita, pararita. ¿Dónde estamos teniendo el cambio de armonía? Pararata, en el 3, parará, pa. Entonces, la cadencia está resolviendo en un tiempo que no debe ser. Se supone que yo debo resolver la cadencia en el tiempo fuerte. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4. Entonces, como se dan cuenta, si escribimos ese merengue a 4, la clave se mantiene y todo suena bien. Pero la escritura
estamos cambiando. Tararita, onda, tequele, cararapa. Estamos resolviendo la cadencia en un tercer tiempo. No es un tiempo, no es lo que teóricamente debe ser correcto. Entonces estamos teniendo una cadencia resuelta incorrectamente. ¿Qué pasa si en la tambora, si estamos a 4 en ese merengue, el patrón tradicional o merengue derecho, como le llamamos, que es ta y ta, kikita, kikita, calacata, y ta, calacata. El patrón del merengue se mantiene correcto en ese merengue también. Se mantiene correcto, pero la cadencia no está resolviendo como es. ¿Qué pasa si tratamos de enderezar la cadencia? Vamos a suponer, enderezamos la cadencia con un cambio de compás en el medio. Por ejemplo, resolvimos el problema de la cadencia, pero creamos un problema con el patrón rítmico de la tambora. La tambora está tocando el tiempo fuerte, que debe ser ta y ta, kikita, kikita, que la cata. Está haciendo ta y ta, kikita, kikita, que la cata. Y se darán cuenta, el lector se le complica mucho la lectura tratando de leer, marcando los tiempos fuertes en el tercer tiempo. Entonces, es una de las preguntas que siempre me hacen: ¿cómo es la escritura del merengue? El merengue tradicional, en los inicios el merengue se escribía 2x4. Después se empezó a escribir a 2x2, o sea, binario. 2x2, binario. Y eso es una de las reglas que nosotros tenemos en este tipo de merengue. Es preferible escribirlo a 2 que a 4. ¿Por qué? Porque aunque la clave se mantenga uniforme, el 3-2, está pasando por debajo una armonía, un ciclo armónico que debe resolver en el tiempo fuerte, y estamos teniendo un patrón rítmico que también debe resolver. Entonces, si tú quieres a todo el mundo en la misma página leyendo, apoyándose en su tiempo fuerte, lo lógico es que escribas el merengue a 2. ¿Se puede escribir a 4? Sí, muchos lo escriben a 4, pero están creando, el objetivo de esto es tratar de que quien no conozca de merengue y tiene que hacer un merengue algún día, no tenga que estar teniendo cambios de compás por el medio. Lo mejor es simplificar la lectura, simplificar la fluidez del músico y de cómo vaya todo, porque nadie quiere tener un grupo de música bailable con cambios de compás por el medio. Entonces, el objetivo de esto es el baile, pero también simplificar la lectura y la fluidez del instrumentista, ¿verdad? Entonces, el merengue sufre sus cambios en los 80. Hay siempre se escribió a 2. En los 80 tuvimos un cúmulo muy grande de baladas que fueron transpuestas a merengue. Entonces las baladas, como son a 4, una melodía más cadenciosa, melodiosa, a 4, las trajeron a sí mismo al merengue, y también era económico escribirlo a 4 porque te ahorrabas mucho papel a la hora de tú tener un mambo escrito en 10 páginas. Era mejor hacer una reducción a 2 o una sola página. Por eso el merengue llegó a escribirse en lo que hoy tenemos a 4 tiempos, pero lo correcto cuando tenemos el problema, no el problema, sino el detallito de un merengue como Caña Brava, que tenga cambios en su proceder, aunque no de clave, lo lógico es hacerlo simple y escribirlo a 2. Pero puede escribirse a 4.
melodía, como dije en el principio, es la que va a determinar la clave en primer lugar, y segundo, también que tu arreglo o lo que vayas a hacer en tu banda lo montes a 4 o a 2. El objetivo es simplificar la lectura para tener una mejor adecuación de tu banda. Y me recuerdo que mi papá, que fue mi profesor de música, me dijo que en la época de los 70 y pico, el merengue se empezó a escribir de 2x4 a 2x2, porque en esa época se incrementó el uso, la tocadera de salsa en los combos que ya teníamos aquí, Johnny Ventura, tocaban salsa, tocaban bolero. ¿Qué pasaba? Que cuando tú tienes una orquesta, un combo, vamos a decirle así, 3 trompetas, 2 trombones, 3 saxofones, cuando tú tienes un grupo así, tienes un repertorio que agotar bien extenso de merengue, bolero, salsa. Entonces, viene el merengue a 2x4, el bolero a 4x4 y la salsa a 2x2. Entonces tú tienes una banda en constante estrés leyendo diferentes compases. Entonces por eso se instituyó que el merengue escribirlo a 2, y así todo el mundo tenía una lectura homogénea. Por eso el merengue cambió de 2x4 a 2x2. Sigue siendo lo mismo, pero las figuras cambiaron, pero sigue siendo a 2. Le hice esta pequeña anécdota porque siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué es a 2? ¿Qué es a 4? ¿Qué es a 2? Es a 2. Si usted lo quiere escribir a 4, escríbalo a 4. Pero le aconsejo, si tiene un merengue donde cambia el sentido en un momento, el patrón rítmico de la tambora o la armonía le está resolviendo en un tercer tiempo, entonces lo lógico es y lo aconsejable es escribirlo a 2. Ya el merengue ya en estos tiempos se escribe a 4, ya tenemos melodías un poquito más elaboradas. Por ejemplo, la tambora cambió a tocar de merengue derecho, toca a lo maco ahora, que es el caballito, que está, quita, canta, ahorita lo van a ver. Es difícil determinar la clave en ese patrón de merengue. No es tan fácil como en el patrón ta, quita, 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 que en la catán. En ese patrón es mucho más fácil determinar o ubicar la clave. En el patrón alomaco, entonces, ¿quién determina la clave después de la melodía, verdad? Es el tumbado de merengue y la conga, el toque de la conga. La conga tiene su mayor ocupación, el tumbado del piano, tiene su mayor ocupación en el 3. En el 2 hace un reposo. Tócame una clave para hacer un tumbado. 3-2, clave 3-2. 1, 2, 3, 4. Se dan cuenta que en el ta hace un reposo para prepararse para el próximo 3-2 que viene a continuación. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Claro, ese es el simple. Ahora lo tocamos y llenamos un poquito más porque en el 2 nos crea como un vacío, pero ya eso es a gusto del intérprete. Pero ese merengue a lo maco, se dan cuenta, 3-2, la mayor ocupación del tumbao llena en el 3. En el 2 hace un descanso para volver a iniciar. Pasa lo contrario cuando es 2-3. Vamos a hacer el 2-3. 1, 2, 3, 4. Podemos hacer 2 compases 3-2 y 2 compases 2-3 para que se note la diferencia.
Vamos a ver. Me veo si yo puedo. Bueno, 1, 2, 3 2 primero, 2 compases a 4 y después 2, 3, 2 compases. 1, 2, 3, calma. Se nota el cambio, ¿verdad? Que el descanso es en el 2 y la mayor ocupación es en el 3. Lo mismo pasa con la conga, que tiene cumpiling, cumpiling. Ese cumpiling siempre va en el 3. Entonces, eso es una, en el merengue de los macos, es una, cuando lo estén oyendo y oigan cumpiling, ese toque de la conga y la mayor ocupación del piano es lo que le puede ubicar en cómo la clave se desenvuelve, si es 3-2 o 2-3. Una de las preguntas que siempre me hacen, ¿cómo sabemos cuando la clave es 3-2 o 2-3? ¿Y cómo yo la ubico? No hay un librito para eso. Eso hay que sentirlo. Y hay que hacer un ejercicio de oyendo mucha música latina o la música de nosotros, merengue, el merengue o salsa. La clave 3-2, la clave, la que le decimos la clave el 3-2, la clave normal, siempre está ahí. No se usa el instrumento, ya casi no se usa mucho como instrumento, a menos que no sea son, pero en el merengue y en la salsa casi no se está usando el instrumento como la clave, pero la clave rítmica siempre está intrínseca en el tema, porque si no hay clave no se puede bailar. Entonces, mi papá, en mis inicios cuando yo empecé a estudiar música, yo hacía la misma pregunta, ¿cómo yo ubico la clave? No la siento todavía, porque no es que nacemos oyendo la clave y ubicándola, no, hay que hacer un ejercicio, es práctica. Entonces, yo hacía un ejercicio de hacer esto con ambas manos. Oyendo la salsa o lo que fuera que estuviera oyendo merengue. Tac, tac. Si se ponen a ver, en cada mano yo estoy tocando las dos claves. Una está tocando 2-3 y la otra está tocando 3-2. Entonces, tocando eso, oyendo el tema, habrá una que tiene mayor correspondencia con lo que estás oyendo. Esa te va a inclinar, te va a llevar. No, te vas a dar cuenta en un momento que diga, oh, la que me está indicando es 3-2 o la que me está indicando es 2-3. O sea, con un tema ese es un ejercicio, no es nada que está escrito en libro, es un ejercicio que yo hacía en mis inicios de estudiante de música y era una forma más o menos práctica de ubicar, de aprender a escuchar la clave. El piano, el toque de tumbado del piano tuvo su transformación también, como todo lo otro. Originalmente el piano tocaba, cuando fue añadido a una orquesta el piano, no acordeón, el piano tocaba las dos manos arpegiadas. Por ejemplo, en el merengue derecho, como con Padre Pedro Juan, el tumbao que hacía el piano era... las dos manos iguales. Exactamente igual, era una copia de la mano derecha, la mano derecha en octava y esta acompañando, dándole peso a la armonía, pero haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ya después que el merengue viene evolucionando, el tumbado de piano empieza a complicarse un poquito más. La conga también hace su parte, el merengue
la tambora, al cambiar todo a lo maco, caballito como decimos, ya la parte, el piano deja de hacer lo mismo que la mano, o sea, la mano izquierda deja de hacer lo mismo que la derecha, deja de copiar y se apoya más rítmicamente, o sea, le da, por ejemplo, en la travesía de Juan Luis Guerra, parararo, parara. Más o menos esto es lo que hacemos. De esto pasamos a... Ya ahora pues, se toca, se ha mantenido ese toque, pero el uso, al traer melodías más melodiosa, valga la redundancia, y más amplias en su armonía, no armonía, cadencia perfecta o dos tonos, como era el merengue tradicional, ya las inversiones, entonces jugamos con las inversiones. Si yo estoy en mi menor, séptima, el bajo me va a dar el mi, no tengo por qué repetirlo. Entonces, pararara, parara. Dando ahí un fa sostenido mayor, pero estoy haciendo las tensiones y estoy dejándole al bajo la nota base. Eso es lo que hacemos ahora en los tumbados más cercanos ya 90, 2000 y hasta ahora se ha mantenido así. Igual que en la salsa en el inicio también era más o menos las dos manos arpegiando igual. Después, ya en esta época de ahora, la armonía mucho más densa, con mucho más tensiones. El pianista hace lo posible en el medio del tumbado, a veces no se puede porque en el merengue los tonos pasan muy rápido y usualmente no tenemos un merengue no usamos tantas tensiones en el merengue. Lo más que llegamos a usar es una novena y trecena, por ejemplo en do mayor. Pero no podemos dar porque pasa muy rápido, es muy rápido y la gente no va a entender lo que estamos tocando. Lo vamos a alejar mucho del root, como decimos, del centro. Entonces, en la salsa, la velocidad de la salsa es un poquito más lenta. Podemos decir que de la salsa, el término salsa nació principios de los años 70. Al principio no existía la salsa como término. Sí he leído, y según me contaba mi papá, en Cuba había un grupo que se llamaban Los Salseros. O sea que la salsa era como un aderezo. Ponle salsa o échale salsa, pero no era un género en sí como lo es ahora. Entonces la salsa, el término salsa nace de la influencia, es resultante de influencias musicales de jazz con afro latin, el jazz latino y la mezcla de son, montuno, guaracha, todo eso es lo que resulta a la salsa, lo que conocemos como salsa hoy en día. La salsa tiene el mismo tratamiento, diríamos, que la clave intrínseca, o sea, la melodía determina la clave si es 3-2, 2-3. En la salsa no es tan común darse los cambios de clave
como lo tenemos en el merengue. No todos los merengues cambian de clave, ¿no? Ni todas las salsas cambian de clave. Pero es más común en el merengue hacer cambios de clave dependiendo de la melodía que el compositor haya tenido en el momento. Nuestros compositores a veces no tienen no necesariamente tiene que ser músico para entender que una clave es 3-2 y 2-3 en el momento de componer. Usualmente a veces hay una persona, un compositor que hace un tema hoy, una estrofa hoy, pasado mañana hace otra, después la cambia, o después hace un verso el mes que viene, o después lo completa. Entonces no está pendiente de qué clave va a llevar. El arreglista es quien se encarga de ubicar, de arreglar, adaptar esa melodía a la orquesta, y ahí es que interviene la clave. Entonces en la salsa pasa lo mismo, lo mismito. 3-2 o 2-3 siempre lo vamos a tener. Para hacer un cambio de clave, el ritmo debe detenerse. Entonces, le pongo como ejemplo la salsa de Marc Anthony, Vivir lo Nuestro. Ese tema empieza 3-2 la clave. Vamos a hacerlo. 1, 2, Se mantiene 3-2 todo el trayecto, todo el verso, todo el cuerpo del tema. Pero la primera vez que yo la oí, yo dije, wow, qué manera tan sutil de marear el oyente para que no sintiera el cambio de clave que hay cuando viene el vivir lo nuestro, vivir lo nuestro. Hay un cambio de clave exactamente en el coro que parece que el arreglista quiso usar, le convenía más para el tema, para su arreglo, cambiar de clave por la melodía del soñar despierto, vivir lo nuestro, para tener un mejor soneo con los cantantes, los intérpretes. Entonces, no sé si seguro la han escuchado, pero si no, pongan atención a una parte donde dice, donde para el tema. Es otra dos. Esta es la para. Toda esa parte es para ese cambio de clave que nadie se dio cuenta. Entonces, ahí cambia 2-3 la clave. Entonces se dan cuenta el recurso que usa el arreglista cuando quiere cambiar de clave, y que el oyente no se da cuenta, pero si la clave estuviera 3-2, si hubiera seguido 3-2 ahí, sí el que baila se da cuenta de que hay un cruce. Nada, eso era todo. Espero que le haya servido, y cualquier pregunta a través de el maestro Méndez. Ojalá que llevo café, que es merengue derecho y clave 3-2. Empiezo yo. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora hacemos la travesía, que es a lo maco y clave 3-2. 1, 2, 1.
2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Three.